Moisés salvado de las aguas. Pedro era Simón, caña frágil. Jesús le puso Pedro, quiero establecerte, Pedro, piedra. A los dos hijos de Zebedeo le puso los hijos del trueno. Porque debemos bautizar lugares, debemos bautizar ministerios, debemos bautizar hijos con nombres proféticos. ¿Tú no ves el sacerdote Elí cuando le llegan con la noticia, Israel está en la guerra y perdió la guerra? Eso no le afecta. Murieron tus dos hijos, son sus hijos, murieron, no le afecta. Pero el arca del pacto, la presencia se la llevaron, eso sí le afecta. Y el tipo se va para atrás y queda denucado. Pero cuando él está muriendo, nace su nieto y le colocan por nombre Icabod. ¿Por qué? Porque se están llevando la presencia. Icabod significa sin gloria. ¿Y por qué el sacerdote se quita la vida? Porque de nada sirve un sacerdocio si no tenemos la presencia. Santo. ¿De qué sirve si no hay presencia? Por eso debemos anhelar la presencia de Dios. Lo primero que hizo David cuando es constituido rey es recuperar el arca. Y cuando recupera el arca, comete el error de no ser temerario y queda expuesto. O sea, Usa no era un levita. Debemos entender el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Usurpar por ignorancia no quita consecuencias. Ah, yo no lo sabía. No, Usa no sabía, pero hubo una sentencia por no ser temerario. ¿Cómo vas a tocar el arca si no eres levita? Por eso debemos entender cuál es nuestra posición dentro del cuerpo y no entrar. Mire el rey Usías, mientras reinó Judea, reinó sobre ellos 52 años y llevó a prosperidad al pueblo. Era un ingeniero agrónomo, pero un día se le da por prender el incienso. Él no era sacerdote y le vino una lepra y lo consumió la lepra, lo mató la lepra. Saúl, siendo rey, quiso ser sacerdote. Hizo el sacrificio y Samuel dijo, locamente has hecho. Diga conmigo, locamente. Esa palabra locamente la encontramos también en un proverbio. En Eclesiastés, las moscas muertas hacen heder el olor del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las pequeñas locuras. Cometer errores de entrar en un rango ministerial que no hemos sido llamados. El que es evangelista, especialícese en ello. El que es pastor, haga la función. El que es servidor, sirva. El que es administrador, administra. El que reparte con liberalidad. En la misericordia, misericordia. Pero si entras en una asignación que no te ha sido dada, vas a sufrir como Pablo. Él fue llamado a los gentiles. Cada vez que entraba a los judíos, le pegaban, lo golpeaban, le metían en la cárcel, porque ocupaba un territorio que no había sido designado para él. Es como el evangelista que quiere enseñar y enreda todo, o como el maestro que quiere fluir como evangelista. Entonces, por eso debemos reconocer las gracias repartidas y honrar cada llamamiento, que son tan importantes como el servidor, como el apóstol, como el profeta, como el evangelista. Claro, hay rangos de responsabilidades. Si Dios llama a una persona a un ministerio apostólico, las exigencias van a ser mayores. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, el regalo más grande que Dios nos ha dado es el don de hablar. Por eso debemos chequear qué es lo que estamos declarando. Y no hacer declaraciones de acuerdo a lo que estamos viviendo. Como Noemí, que se le muere el esposo y los hijos y dice, me fui llena, me vengo vacía, no me llamen Noemí, doblemente dichosa, llámenme Mara. Se autobautizó a amargura.
Y lo que ella no entendía es que estaba trayendo un vientre que Dios había seleccionado para depositar allí a Jesús según la carne. Porque cuando tú miras a Ruth en el árbol genealógico de Mateo, está dominado básicamente por nombre de hombres, solamente hay el nombre de 5 mujeres, y una de ellas es una moabita llamada Ruth. Moab es el pecado de insecto de Lot y su hija mayor. ¿Qué hace Ruth siendo de la genealogía de Jesús según la carne? Y aquí quiero entrar, ahora que toqué este punto, yo voy a disparar por mucho y el espíritu lo va a ir acomodando, ¿no? La sanidad en el área sexual. Cuando Mateo hace, porque así como Lucas escribe para los gentiles, Marcos muestra a un Jesús impactando en milagros. Lucas, el médico, es el escritor para nosotros los gentiles, pero Mateo es el escritor para los judíos. Y un judío que leía el primer capítulo sabía lo que Mateo estaba tratando de proyectar. Y cuando ves el árbol genealógico, te encontrarás con el nombre de 5 mujeres y cada una de ellas con un trauma sexual terrible. La primera es Tamar. Tamar es la nuera de Jacob o de Judá. Y Judá tenía 3 hijos. Y el mayor se muere. Se casó con Tamar y se muere. El segundo se casa y muere. Y queda el último, Sela. Y ella lo espera que llegue a 18 años conforme a la ley, pero el papá Judá no quiere entregárselo porque cree que ella es de mala suerte. Entonces ella se disfraza de prostituta, espera a Judá y Judá se llega a ella en intimidad. Como no tiene para pagar, le deja un bastón. Luego ella aparece embarazada porque cuando Judá le va a pagar, ella no apareció en la cita. Entonces, ahora ella está embarazada y él dice, esta mujer debe morir porque le ha faltado a mi hijo. Pero cuando ya la van a juzgar, a apedrear, ella muestra el bastón. Entonces él entiende que él es el pecador por no haberle entregado a su hijo. Entonces, en la Biblia no saca ese relato porque daría vergüenza decir cómo es que Jesús viene de un árbol genealógico con un pecado de insecto entre un suegro y una nuera. Este texto lo que los teólogos le llaman lo que no se dice o lo que no se sabe de la vida familiar de Jesús. No está hablando de la vida personal de Jesús porque Jesús es el santo entre los santos. Es de la vida familiar que si yo fuera Jesús no me hubiera gustado que se contase, pero está ahí para darnos una enseñanza. Que Dios tomó adrede a propósito ese árbol genealógico para mostrar una verdad poderosa. La segunda mujer es Raad, la ramera. ¿Qué hay detrás de una prostituta? Una mujer que fue violada, violentada. Y claro, cuando vamos a la historia de nuestros países andinos, cuando España vino a colonizar, no envió lo mejor de la intelectualidad. La reina lo que hizo fue sacar a los presos. Y ellos vinieron invadiendo y asesinando. Y ese espíritu violador quedó arraigado en el ambiente, en la cultura, en la genética. Y se fue traspasando de generación a generación. Entonces, Raad es una ramera, pero hizo un acto de fe. Protegió a 2 espías de la muerte. Y todo lo que hagamos para Dios nunca se queda sin recompensa. Amén. Nada. Nada lo que usted haga para Dios, de recoger a un predicador al aeropuerto, de regalarle el agua a un profeta, de lavarle los pies a un evangelista, nada de lo que usted haga para Dios, de una ofrenda, de un diezmo, de lo que usted da para la obra, se queda sin recompensa. Porque lo que ella hizo que guardara a Dios su vida, y no solo eso, sino que la dejó en el árbol genealógico de Jesús según la carne.
La tercera mujer que vemos es, primera es Tamar, la segunda es Ra, la tercera es Ruth, la moabita. Pecado de incesto entre Lot y su hija mayor. Luego aparece la cuarta mujer, Betsabé. No solamente hay adulterio entre David y Betsabé, sino acompañado de asesinato. Y la quinta mujer es María. Estamos frente a una situación de una madre soltera, lo que ella pueda vivir, los miedos, los temores, el no tener respaldo de su compañero, el sentirse señalada, juzgada, atacada, despreciada, desechada. Eso experimentó María. Y nace Jesús no para reproducir esas tendencias en el área sexual, sino para romperlas, para destruirlas, porque Jesús es el unigénito, la única genética, porque Jesús es nacido de la mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo, y la sangre de Jesús no se mezcló con la de María. Cuando él estaba en el vientre, a través del proceso de osmosis, seleccionaba sus nutrimentos para no mezclar su sangre. Porque si la sangre de Jesús se mezclaba con la de María, María estaba bajo pacto abrámico, entonces esa sangre no nos limpiaba de pecado. Por eso Jesús nace como unigénito porque tiene la única genética. Y nosotros por la fe tenemos esa herencia, porque somos nueva creación, somos participantes de una naturaleza divina. Entonces tenemos la genética de Jesús y las tendencias a las enfermedades generacionales, llámese diabetes, glaucoma, cánceres, tumores, se rompen en Cristo Jesús. Porque en Cristo se rompe toda maldición generacional, tanto en el área sexual como en el área de enfermedades psicológicas, físicas o espirituales. Entonces usted tiene que reclamar la sangre de Cristo. Le hemos vencido al acusador por medio de la sangre del Cordero y por medio del testimonio de la palabra. ¿Cuánto estamos aquí? Amén. Entonces, imagínense usted, mi árbol genealógico, mi bisabuelo viviendo en unión libre, borrachón, o sea, tomaba mucho. Mi abuelo la misma cosa, mis tíos, mi papá viviendo en unión libre. Antes de Cristo yo viví en unión libre, mis hermanos también. Me convierto a Cristo. Se rompe esa maldición. Mis hermanos mayores, Ever se casó, Ubal se casó y dejaron el alcohol. ¿Por qué? Porque entendimos que la genética de Jesús rompe la maldición generacional y ya no la reproduce, sino que establece una nueva genética. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, el regalo más grande que Dios nos dio es el poder de la palabra. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza y podemos construir el mundo que queremos ver en hogar, negocio, ministerio, confesando correctamente, no de acuerdo a la circunstancia, sino de acuerdo al propósito, a lo que Dios me dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. Amén. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Amén. Mire, es tan poderoso esto que los judíos, ellos se cuidan la confesión. Y a veces nosotros somos ligeros y te voy a revelar algo poderoso. Cuando tú vienes a este mundo, Dios asigna un ángel. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles son espíritus que sirven a favor de los que serán herederos de la salvación. Pero el diablo asigna un demonio para matarte. Él vino a matar, hurtar y destruir. Y tanto los demonios como los ángeles de Dios se moverán de acuerdo a lo que tú hables.
Por eso el hablar nunca es un acto inocente. Para que el diablo pueda tener legalidad sobre tu vida, necesita una mala confesión tuya. Por eso la Biblia dice, te has entrelazado con los dichos de tu boca. Entonces, estamos frente al mundo espiritual y todo lo que te sucede en lo espiritual, o sea, todas las guerras son provocadas por mundo espiritual. ¿Por qué? El diablo presiona nuestras vidas para sacar una mala confesión. Porque tú puedes estar en una situación difícil, apremiante, pero tú debes guardar la confesión. Porque es lo que está esperando que tú confieses incorrectamente para él tomar esa palabra, llevarla al mundo espiritual y traerla al mundo existencial. Porque la palabra no regresa vacía. Tú no ves el centurión que le dice a Jesús, Señor, no soy digno que pose sobre mi casa, pero soy hombre puesto bajo autoridad y le digo a estos soldados que vengan y vienen y a estos que van y van, Señor, solo di la palabra. O sea, un hombre que entendía el principio de autoridad le está diciendo a Jesús, no soy digno, pero entiendo este asunto, solo di la palabra. Y Jesús miró a su alrededor y dijo, no he hallado fe en mi propio pueblo, ni en mis líderes, como la de este inconverso. El poder de la palabra. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Olán, el eterno. Y cuando Él habla, habla desde la eternidad. Cuando la palabra viene a nosotros, nosotros estamos en tiempos. Vamos a explicar este asunto. La Biblia dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender lo que Dios hizo en el principio. O sea, usted camina en eternidad, usted es un ente eterno. Y los inconversos también. Si ellos se mueren, vivirán eternamente separados de Dios, que es la tragedia más grande. Si nosotros morimos, nos vamos con Jesús eternamente. El diablo pecó en la eternidad, por eso no es perdonado. El hombre pecó en la creación del universo, por eso tiene oportunidad. Entonces, cuando Dios habla, habla en la eternidad, pero el universo fue sujeto a tiempos. La palabra tiempo traduce en tres variantes. La palabra cronos, de donde sale cronómetro, tiempo de partida y llegada. Kairos, tiempo de Dios para el hombre. Y pleroma, que es cumplimiento. Por ejemplo, una muchacha se casa en el cronos, queda embarazada en el kairos y da a luz en el pleroma. Esos son los tiempos. ¿Cuántos están entendiendo? ¿No? O sea, hay tres tiempos: cronos, kairos y pleroma. Se casa la princesa de la casa, ¿cómo es? Julie. Y bueno, se casaron en el cronos. Al año queda embarazada. Bueno, eso lo toman, deciden ellos. Quedan embarazadas en el Cairo, tiempo de Dios para el hombre. Pero tiene que quedar 9 meses ahí en su vientre. Eso es Kairos. Y da luz en pleroma. 3 conceptos del tiempo. De la traducción del griego. Tiempo, cronos, kairos, pleroma. Pero añadimos un cuarto concepto. Y es el sincronos. Porque a Dios no lo detiene el tiempo. Él vive en la eternidad. Pero lo interesante es que Él colocó esa eternidad dentro de ustedes y de mí. Somos eternos. Y la mayoría de los milagros son milagros de sincronía. ¿Cómo así, pastor, apóstol? Explique. Bueno, lo voy a explicar. Dios habla en la eternidad. Nosotros estamos en tiempos de tiempo. ¿Cierto? Por eso la palabra es tan poderosa, porque ella es eterna.
ella no se detiene por los tiempos, porque Dios es eterno. Y en nosotros hay un depósito de eternidad, nuestro espíritu, nuestra alma. El cuerpo físico, no. Entonces, que Dios me dé sabiduría para explicarle. El sincronos es entender que una eternidad nuestra, cuando conecta con la eternidad de Dios, ¡pum!, es cuando suceden los milagros. Por ejemplo, Sara. Vamos a ver los milagros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Sara no podía dar a luz, ¿se acuerdan? Que ella quiere ayudar a Dios y tenía una palabra. Pero ella dice, llégate a Agar. Y Abraham dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero eso le causó problemas hasta el día de hoy. Porque Dios les dijo, te daré uno de los, sale de tus lomos. A los 90 ella lo entiende. Hay cosas que tú no entiendes ahora, Dios dice, no, mañana lo vas a entender. Pero Sara, mira lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe. Si quiere léalo. Por la fe. La misma Sara. ¿Cuál misma? La de no. Si a usted le toca describir a Sara, ¿cómo la describiría? La achacada, la vieja, la pobrecita, la que tiene que adoptar, la estéril. Pero ¿cómo la describe Dios? Porque nosotros la describimos desde nuestra posición humana, pero Dios la describe desde la posición eterna. A ver, léalo, amado. 11:11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Ahora mire, la versión del 60 dice, por la fe, la misma Sara. ¿Cuál misma? ¿La de 90? No. ¿La achacada? No. ¿La pobrecita? No. ¿La estéril? No. Porque es Dios la que la está describiendo. Por la fe la misma. ¿Cuál misma? La eterna. Ella no puede quedar con 90 años embarazada, o sea, desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina de eternidad sí puede quedar embarazada, porque ella tiene algo de eternidad. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso dice, por la fe, la misma, la eterna, recibió, y cuando tú entiendes que eres eterno, recibe fuerzas para concebir y dar a luz, dice, aún fuera de tiempo. ¿Qué tiempo está hablando ahí? Los tiempos nuestros, Cronos, Kairos, Pleroma. Esos tiempos estaban en contra de Sara, porque ella da a luz aún fuera de esos tiempos. Lo da en eternidad. En otras palabras, ella dice, entraré a la intimidad con mi esposo, no con el cuerpo de 90, achacado, acabado, sino con mi cuerpo de eternidad. La Biblia dice, el débil diga, fuerte soy. O sea, ella recibió fuerza cuando entendió que era eterna. Por eso Pablo, cuando dice, de aquí en adelante a nadie conozco en carne. Y si a Cristo conocí en carne, ya no lo veo así. Porque el Cristo de la carne fue crucificado y resucitado. Ahora vemos al Cristo glorioso. Yo a usted por la fe lo veo perfecto. ¿Cómo así, pastor? Si yo estoy en un cuerpo de debilidad, sí. Pero el que empezó en ti la buena obra es fiel y justo para... Porque yo no te veo en tiempos de tiempos, yo te veo en tiempos de eternidad. Y veo la obra acabada. Ahora, yo sé que no todos tienen la madurez de ver así. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. De hecho, la Biblia dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. O sea, Dios crea el universo como una plataforma para que tú desarrolles el plan que ya Él diseñó de antemano para ti. La Biblia habla de la pregnosis o de la presciencia, del conocimiento anticipado. Dios es tan bueno que Dios es alfa y omega. Él viajó al final y lo vio todo y se regresó y te creó ahí, pero ya Él vio el final. A eso se le llama visión. O sea que cuando Dios nos dice algo es porque ya Él lo vio adelante.
te lo cuenta atrás y te dice, camina, tómalo, eso es tuyo. Pero uno lo ve lejos, uno lo ve gigante, uno ve tropiezo, uno ve desánimo, pero ya Dios vio que llegaste. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el salmista dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuántos estamos aquí? Es poderoso, ¿no? Gloria a Dios. Esta es la de 1960. ¿Qué dice? Léela. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había dado. O sea que ella da luz fuera de nuestro tiempo. O sea, es un milagro de sincronía. Diga conmigo, un milagro de sincronía. ¿Qué sincronizó Sara con Dios? Su parte de eternidad. ¿Qué sincronizó? Su parte de eternidad. Porque Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Sin que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios en el principio. O sea, si usted no entiende este principio, usted no va a acelerar los milagros en su vida. Usted quiere acortar los tiempos de oración, petición a respuesta divina, sincronice su eternidad con la de Dios. Y lo que demoraba 10 años en un año, y lo de un año, 6 meses, y lo de 6 meses, un día. Yo no sé si les conté a ustedes el testimonio, yo siempre lo cuento. Yo estuve predicando en Brasil, en la iglesia Embajada do Reino, pastor Adriano, y prediqué el sincronos. Habían 3 mujeres, 2 no podían dar a luz, la tercera no estaba. Las que estaban allí tomaron la palabra, quedaron embarazadas, dieron a luz su hijo. La tercera llegó al día siguiente a la reunión, a la oficina del pastor y le dijo, pastor, me contaron de la predicación de anoche, yo no estuve, pero quiero hacerles 3 preguntas. Y el pastor dice, dígame, ¿usted es mi pastor? Sí, yo soy tu pastor. ¿Yo diezmo aquí? Sí, tú diezmo aquí. ¿Y esta es mi iglesia? Sí, esta es tu iglesia. Bueno, si esta es mi iglesia, usted es mi pastor, yo diezmo aquí. La palabra que soltó el hombre de Dios anoche, ella es mía. Y el pastor se agarró la cabeza y no sabía qué hacer, sorprendido por la fe de esta mujer, que ya aunque la palabra estaba gravitando, ella viene, se sincroniza, y si está en el pasado, ella va porque la eternidad no lo detiene el tiempo, toma esa palabra y la trae a su tiempo presente y la establece para ella misma. Y al año siguiente yo fui a la iglesia y Adriano me cuenta, me dice, pastor, hay un milagro aquí poderoso. Y me contó la historia. Y ahí viene la mujer, ve, te la presento, y venía con su cochecito. En tiempo de pandemia daba palabra. Llegué después con mi familia. El pastor me invita a comer con sus líderes. Y una de sus líderes toma a la niña, ya creo que tenía 2 o 3 años, y me la pone en mis pies. Pastor, usted es culpable de esto. Y yo me asusté porque mi esposa podía haber pensado algo diferente. ¿Se acuerda que usted dio una palabra? Bueno, quedé embarazada, me dijo, y ya tiene tantos años. Y la abracé, le di un beso. ¿Cuántos estamos aquí? No, pero le han pasado cosas peores a otros predicadores. Un profeta llamado Gustavo Álvarez, estaba predicando en Estados Unidos. Y en el medio de la prédica, él está ministrando y le dice a una parejita que estaba allí, le dice, una parejita con un bebé recién nacido, le dice al varón, varón, ese niño no es tuyo. Y la señora se enciende. ¿Cómo así? Usted es un falso profeta. Ese hijo es de los 2. Yo no le he sido infiel. ¿Cómo es que usted dice eso, pastor? Se va a arrepentir de lo que ha dicho. Pero espera, que no he terminado. Ahí, en tu bolsillo, hay un celular. En 5 minutos te van a llamar. Y la señora seguía alegando, no, usted es un falso pastor, ¿por qué invita a ese hombre? Y entra la llamada de un hospital.
diciendo, disculpe, nos hemos equivocado, cambiamos brazalete, su hijo está aquí, venga por él y devuélvanos al que tiene. Santo. Qué poderoso, ¿no? Padre, Dios guárdanos de eso. tú sabes que te está lo mismo, Dios mío. ¿Ah? No piense que te cambiaron tu hijo, ¿no? Los hijos de él, ahí, Eso no. ahí no hay duda de nada. Y aunque te llame del hospital, venga a reclamar a su hijo. A su nombre, levante su mano al cielo. Yo voy a romper el ayuno. Entonces, escuche, vamos a mirar milagros de sincronía. Yo estoy aquí sembrando una palabra bien fuerte, bien adulta. Quiero que ustedes suban a niveles. Una iglesia madura en el conocimiento, en la revelación. Moisés tiene frente al mar rojo y atrás tiene a Faraón, un pueblo murmurando. Y Dios le dice, ¿por qué clamas, Moisés? Dile al pueblo que marche y tú alza tu vara. Y la Biblia dice, por la fe Moisés cruzó el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fueron ahogados. O sea, el mar, la naturaleza estaba en contra de Moisés. Pero Moisés se sincroniza con Dios, extiende la vara y el mar, que es naturaleza, se parte en dos y ellos transitan como por tierra seca. Cuando tú vas a hacer algo, hazlo por revelación. Mira que Moisés entró por revelación, pero Faraón dijo, si Moisés entró, yo también entro. Faraón estaba entrando por imitación y terminó ahogado. Todo lo que vayas a hacer, hazlo por revelación, no por imitación. Porque la revelación te hace introducir como por tierra seca. El milagro de Josué, ¿se acuerdan? Él está guerreando, batallando y el sol se estaba creciendo. Ahora, hablar esto es como darle la teoría a los terraplenistas, ¿no? Porque en sí el sol siempre estuvo quieto. O sea, ¿qué le está diciendo? No, perdón. Los terraplanistas, ¿qué dicen? El punto es que Josué estaba orando y si la tierra giraba a la izquierda, ahora está girando hacia la derecha. Porque el sol se quedó establecido, o sea, nunca se fue hasta que Josué tuvo la victoria. Ese es un milagro de sincronía. O sea, cuando usted dobla la rodilla y usted dice, Señor, que mi eternidad toque tu eternidad, entonces eso sobrenatural va a detener los tiempos. Quizás tú dices, me quedan 15 días para pagar esa deuda, 2 días, Señor, no tengo la plata, ¿cómo hago? Me van a embargar. Milagro de sincronía. Tú oras, Señor, mira, estoy en contra del tiempo, como Sara, que ya se le había pasado su costumbre, pero dio a luz aún fuera de tiempo. Señor, aunque yo estoy fuera de tiempo, tú vas a hacer un milagro. Y viene Dios y lo sobrenatural traga lo natural y manifiesta el milagro. La mujer sirofenicia necesitaba esperar 3 años porque Jesús vino primeramente a los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados. Fíjense, la sirofenicia, siendo griega, va a pedir el milagro. Jesús no podía darle el milagro. Deja primero que se sacien los hijos. No es bueno tomar el pan de los hijos y dárselos. Mire, yo como apóstol, yo como una comida espiritual. Y yo siempre digo esto, mis hijos comen lo que come el papá. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Esta comida espiritual la comen mis hijos. Entonces Jesús dice,
Deja primero que se sacien los hijos. No es bueno tomar el pan de los hijos. O sea que Jesús estaba enfocado en la casa de Israel. Esa era su asignación. Para los gentiles, Dios iba a ocupar a Pablo. No era el tiempo de esta. Ella tenía que esperar los 3 años ministeriales de Jesús, esperar que muriera, resucitara y levantar a Pablo como apóstol de los gentiles. ¿Cómo ella corta en sincronía 3 años y medio a solo un instante para recibir su milagro? Por la fe, aunque era sirofenicia, conectó con Jesús. Porque ella dice, no se ofende, dice, sí Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo no necesito el pan, yo no necesito toda la porción de la palabra, solo una migaja, solo un versículo, solo una declaración será suficiente para mi milagro. Wow, eso impactó a Jesús, dijo, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces nosotros tenemos que creer a esta palabra, caminar en esta palabra, movernos en esta palabra, y tenemos el regalo más grande que Dios nos ha dado, que es hablar. Cuando usted se levante, hable correctamente. Día de victoria, semana de bendición, mes de gloria, trimestre de abundancia, semestre de sorpresa divina, años de puertas abiertas, y usted bautiza su ministerio con un nombre con connotación espiritual y bautiza su negocio, su empresa con un nombre con connotación espiritual, y usted bautiza a sus hijos con una connotación espiritual, y usted da los pasos creyendo y confesando. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a... ¿Aquí también se fue la luz? Sí, sí, sí. Casi todo el lugar está grave. Casi todo. Lo que pasa es que las antenas sirven con energía y cuando se descargan las antenas queda sin señal. Hay poca señal. Ahora me están llegando mensajes. Díganmelo a mí. Casi toda la mañana ha estado de repente. Creo que sí. No sé si está en la camioneta. Ahorita cargando el celular. Mi hermano le fue. ¿Tú salió mal? Sí, después. ¿Tú salió? Que se la boca. ¿Tú viste algo? ¿Viste algo? No, va a ser María que está escribiendo que dónde estaba el juguete. El teléfono estaba roto, como que ya se fue por ahí. Muy bien, estamos en Lucas capítulo 1. Versículo 34 en adelante. Dice así. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Ustedes bien saben que la sanidad interior es
sanidad del alma. Y el alma es el centro del asiento de la vida emocional, afectiva e intelectual del hombre. En el alma está la mente, pensamientos y recuerdos. En el alma está el corazón, sentimientos y emociones. En el alma está la voluntad donde decidimos. Pero hay personas que fueron afectados cuando estaban en el vientre. Comprobado. La ciencia médica dice que los padres tienen que ir con sus esposas para una terapia donde el niño reciba estimulaciones a tal grado de que cuando nazca con la suficiente autoestima para poder enfrentar el rigor del mundo. Pues esa información ya estaba en las escrituras. El Salmo 139, David habla de su experiencia personal cuando está en el vientre de su madre. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Un niño siente cuando está en el vientre de su madre, siente lo bueno y siente lo malo. El corazón del niño es como ir al Museo de Londres y ver la inscripción de una piedra de bronce con las marcas de un pajarito. Abajo el rótulo explica que miles de años atrás era una piedra de asfalto, vino el pajarito, reposó, dejó las huellas y se fue. La piedra fue evolucionando con los cambios de clima, la temperatura, y evolucionó a bronce, pero quedó con las marcas. Así es el corazón de una persona. Cuando es niño, recibe los embates positivos y negativos, pero cuando va creciendo, el corazón se va endureciendo. No en vano la palabra dice que tenemos corazón de piedra y que necesitamos martillo que quebrante esos corazones. Entonces, hay personas que no obstante de ser creyentes y tener salvación, porque la sanidad interior no tiene nada que ver con salvación. Tú eres salvo en el momento en que recibe a Jesús. Jesús llega a tu espíritu humano produciendo el nuevo nacimiento. Pero la sanidad del alma tiene que ver con el alma, y el alma es el centro del asiento de la vida emocional. O sea, tú puedes ser salva y no tener sanidad del corazón, o de los recuerdos, o de los sentimientos, o de las emociones. ¿Por qué? Porque tu espíritu es una cosa y tu alma es otra cosa. Entonces, hay personas salvas, pero pueden estar destruidas emocionalmente. O sea, el ser salvo no te garantiza que estés en plenitud. Por eso tenemos que abrirnos a la palabra de Dios para que sane nuestra alma y también nuestro cuerpo físico. Entonces, hay personas que no obstante ser creyentes, tener 1 año, 2 años de creyente, 5 años, tener novio, novia, esposo, esposa, hijo, trabajo, empleo, y no son felices. Se levantan de mañana después de tomar una siesta y todo lo que hay en su entorno le molesta, le fastidia. Personas con tendencia a la depresión, se deprimen sin razón. Personas que se muestran fuertes, pero son débiles, están rodeadas de gente, pero son las más solitarias. Se preguntan, ¿para qué nací? Y responden, nací para sufrir. No, no naciste para sufrir. Eres el propósito de Dios y por eso Dios te guardó, te cuidó y te ha colocado en una posición maravillosa. Pero siempre es bueno hacer una mirada introspectiva, mirar hacia adentro y decir, Señor, si hay alguna herida, si hay algún resentimiento, si hay alguna amargura, yo quiero que hoy, Señor, yo tenga la capacidad de perdonar. Y para la sanidad interior hay 4 pasos. Yo siempre enseño esto. Anótelo allí. Conviértase en un sanador interior de aquí en adelante. Te voy a dar esta clase, estas masterclasses para que te conviertas en un sanador de almas. Lo primero que tú tienes que hacer con el creyente o con las personas es llevarlo a recordar. No estoy hablando de regresión, sino a recordar. Porque el recuerdo siempre activa una emoción. No lo olvides, un recuerdo activa una emoción. Por eso los periodistas cuando entrevistan llevan preguntas neurálgicas y cuando la hacen toca algo del ayer y la persona, si no está sanada, va a quebrarse, va a mostrar físicamente, emocionalmente que todavía hay una herida que no ha sido subsanada. Entonces lo primero es recordar. Yo sé que el recuerdo no va a desaparecer,
Pero ¿cómo sabes que fuiste curado cuando el recuerdo viene y no trae dolor? Entonces entendiste que fuiste sanado por Dios. Número 2 es volverlo a sufrir. Y ahí es donde la gente, el 80% se detiene y dicen, sí, pastor, me pasó y qué. Pero lo guardas en el subconsciente y eso se manifiesta a través del carácter, a través de la ira, del enojo, del grito, del enojo en sobremanera, ¿no? Me pasó y qué. Bueno, se manifiesta como un gigante que en cualquier momento se manifiesta para detenerte en tu propósito. Hay personas que se están quedando sin amigos porque muestran su enojo, su rabia, su ira, y se están quedando solitarios. Entonces es muy importante que usted lo entienda. Nunca transite por la vida sin antes señalar el lugar de la caída, el lugar del quiebre. Yo permanentemente estoy haciendo ejercicios mirando hacia adentro, Señor, a quién tengo que pedirle disculpas, a quién dañé consciente o inconscientemente. A veces uno como pastor no saluda a la gente porque son muchos y entonces uno no saluda y cree que uno es maleducado, que uno le tiene la mala o que uno no lo quiere, o que uno no lo ama. Y no es eso. Es que a veces uno está apurado, a veces uno está con sus situaciones y no puede atenderlos a todos. Entonces la persona se siente ofendida, cree que es algo personal. Entonces digo, Señor, si yo dañé a alguien por omisión, te pido perdón. Y si dañé algo con intención, porque a veces también somos intencionados, ¿no? A veces nos comportamos como lo que somos, ¿no? Seres humanos imperfectos. Entonces, le pido al Señor que me perdone, que me sane, que me dé la oportunidad de encontrarme con la persona para pedirle el perdón, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. Seguid la paz, dice. Y hay otro texto donde dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones en oración y en acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías dice, y tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, no transites por la vida, no camines sin antes mirar hacia atrás. Por eso una de las iglesias de Apocalipsis, cuando es amonestada, dice, has perdido el primer amor, por lo tanto te aconsejo que mires de dónde has caído. Porque siempre hubo una caída, un punto de quiebre. Tenemos que mirar dónde fue que caímos, qué fue lo que detonó y que a partir de ahí tu vida nunca más fue la misma. Hubo experiencia. Yo viví la separación de mis padres. Eso a mí me afectó. Hasta que después lo entendí. Que a veces los padres tienen presiones también, problemas entre ellos, son cosas de adultos y que uno no lo entiende porque uno está siempre con necesidades, pero ya cuando crece uno entiende la situación. Entonces ya yo no juzgo ni al papá ni a mamá. Ahora los entiendo, los comprendo. Mamá, tuviste una carga emocional muy fuerte y la perdono, pero no me quedo con eso allí. Y la suelto y me suelto a mí mismo. Y solté a mi madre. La solté. Que te abandone a los 9 años, 8 años, no es fácil. Pero entendí después que ella estaba bajo presión. Y crecer sin mamá o sin papá es difícil. Vi un documental en la selva de elefantes chicos que peleaban entre ellos y estaban desordenados hasta que se dieron cuenta y colocaron un elefante alfa. Y el comportamiento de todos esos elefantes chicos se ordenaron todos. Estaban faltos de una autoridad, de un papá. Entonces, el crecer con la ausencia paternal o maternal genera situaciones terribles en nuestra alma. Entonces, miren, yo siempre digo, el profeta Eliseo, esta es una palabra revelacional, lo invitan a cortar leña para engrandecer la escuela profética. Y el hachador, el que estaba cortando,
se le cae el hacha al agua y dice, ah, Señor mío, era prestada. Y el profeta pregunta, ¿dónde cayó? Entonces, hoy Dios nos pregunta, ¿dónde caímos? ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuál fue esa situación? A veces el quiebre de una relación de noviazgo, la separación de los padres, una violencia física, verbal o física de violación, quizás la traición de un amigo, quizás el robo, te robó un socio, o quizás un profesor, un hombre de Dios que nunca creyó en tus dones ni en tu ministerio, te estuvo opacando todo el tiempo. En fin, pudieron pasar miles de cosas. Pero el asunto no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a los eventos inesperados. O quedo sumido o extiendo el perdón. El perdonar siempre es una experiencia dolorosa, pero sanadora. Y señaló el lugar aquí, profeta. Y él corta una madera, representa la cruz del Calvario, la pone allí en el lugar de la caída, y el hacha, que es hierro contra los pronósticos, comienza a flotar. Porque las heridas psicoafectivas del alma siempre te van a dejar en el anonimato. Te hacen invisible ante las oportunidades de la vida. Pero cuando tú sales del anonimato, porque la cruz, el poder de la resurrección tiene poder. Por muy profunda que haya sido la experiencia, el poder de la cruz te sacará a flote. Así va a ser. Ayer ministramos una chica que estaba presa en sí misma, creyendo que no hay salida, un problema, aquella rubiecita. ¿Cuántas personas sufriendo en silencio detrás de las casas, de los hogares, que muestran una apariencia de que todo está bien, pero que hay heridas? Necesitamos una iglesia con herramientas para poder curar, sanar, porque siempre que vivamos en comunidad vamos a tener esos conflictos. Entonces lo segundo es volverlo a sufrir. Lo tercero es confesar. La confesión es el 80% de la sanidad. David dijo, cuando callé, mis huesos se envejecieron. ¿Sabes cuál es el secreto de la eterna juventud? Confesar todos los pecados, los errores, las faltas, todo. Y usted es rejuvenecido. Yo cuando ministro sanidad interior, el rostro le resplandece a las personas inmediatamente. Entonces, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y cuando confesé, traje sanidad a mi alma. La confesión es el 80% de la sanidad. No te quedes callado. Si no puedes hablarlo, cuéntaselo a Dios, busca un líder de confianza, pero háblalo. La confesión le quita el poder del asidero. ¿Qué es un asidero? Es esto. Hay esto. Cuando una persona no confiesa, pueden venir los hombres más ungidos a orar liberación. No va a salir porque tú le das un asidero donde él se agarra. Cuando tú confiesas, ese asidero se rompe y automáticamente sale. La confesión es el arma más poderosa. Si mi pueblo se humillare en el lugar donde es invocado mi nombre y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque somos polvo, entonces va a sanar nuestra tierra y también la tierra donde nos movemos. Lo tercero es confesar. Yo he escuchado cosas, mire, desde asesinatos, desde sicariatos, desde homicidios como aquella mujer que me dijo, estaba cocinando, pastor, y cambié los elementos. Yo tenía 11, mis hermanitas estaban pequeñas, era mamá y papá, porque mi papá era drogadicto, la mamá era borracha,
Un día ella lo mató, a ella la meten presa, yo quedo al frente y cocinando un día, eché veneno. Pensaba que era ajo molido y era un veneno. Y las dos hermanas murieron intoxicadas. Sentía una culpabilidad terrible. Y ella decía, ¿cómo escapo de la culpa, pastor? Y yo le dije, Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Para Dios, escúchame bien, tu pasado es presente y se detiene para decir, quiero sanar. Tú no eres responsable del ayer, pero ahora con este conocimiento y el perdón de Dios serás responsable de aquí en adelante. Pero tu pasado el Señor lo perdonó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. He predicado en lugares, aquí mismo en Valledupar, los testimonios más fuertes de pastoras, aquí en el Cesar, violentadas. O sea que la confesión es el 50% de la sanidad del alma. Buenas tardes. Amén. Una vez yo estaba predicando en Cartagena, Colombia, y en una campaña al aire libre. Y había una joven en la parte, estaba yo con un micrófono inalámbrico y le di una palabra de ciencia. Le dije, le revelé que ella había sido violada, pero solo a ella. Nadie más lo escuchó. Ella me dijo, pastor, cuando termine podemos ir a nuestra casa. Y dije, sí, claro. Terminé de predicar, fuimos a su casa y en la casa ella me dice, pastor, yo estaba discutiendo con mi madre y de pronto mi madre me maldijo. Y yo sentí que algo horrible se apoderó de mí. Yo estudiaba de noche, me tocaba ir a la escuela. Cuando regresaba, 2 hombres me interceptaron y abusaron de mí. Yo soy cristiana, pero no soy feliz, pastor. Tengo eso ahí en mi corazón en contra de mi madre, porque fue el producto de esa violación, su maldición. Entonces la mamá llega después y me dice, pastor, qué bueno que estés aquí, ora por mí, tengo sinusitis. Y yo le dije, mire, hasta que usted no arregle este asunto con su hija, puede venir Gille Ávila, orar por usted y no va a pasar nada. Y le expliqué lo que había pasado. Entonces ella se pone a llorar y le pide perdón a su hija. Comienza a abrazar a su hija y le dice, hija, perdóname, perdóname. Y comenzaron a llorar las dos. El esposo tenía la maleta para irse de la casa, había peleado con la esposa. Y al ver esa unión entre hija y madre, se abraza y hubo una reconciliación y una sanación triple. La niña siendo sanada de su alma, la mujer de sinusitis ahí mismo al instante y la restauración matrimonial. Todo lo hace la sanidad interior. Estuve en Cartagena y una mujer me dice, pastor, ya entiendo por qué mi hijo es tan rebelde. Es que cuando estaba en mi vientre, yo le daba puñetazos y le decía, ¿por qué no te sales? O sea que ella rechazó a la criatura. Y un niño siente cuando está en el vientre. Ahora nació y me lleva a la contraria, me tira piedra. Y yo le pregunto, ¿pero qué pasó? Es que cuando quedé embarazada, el papá no quiso responder y yo era adolescente. Me dio miedo enfrentar a la sociedad, me dio miedo enfrentar a mis padres. Pero algo pasó, yo intenté abortar. Entonces yo formulo preguntas, ¿fuimos deseados? No lo sabemos. ¿Fuimos el sexo que nuestros padres querían que fuéramos? No lo sabemos. ¿Será que nos esperaron nuestros padres cuando nacimos? ¿Hicieron intento de aborto? No lo sabemos, pero ya el niño está recibiendo todo. Ya tiene la información en su espíritu.
Entonces nace rebelde. ¿Qué es la rebeldía? Es la manifestación inconsciente o consciente del daño que le hicieron. Entonces lo manifiesta a través de rebeldía, como diciendo, alguien me dejó caer, alguien me dañó. Yo le dije a ella, bueno, ahí lo tienes, habla con tu hijo. No, no me va a entender. Sí te va a entender. Mire, Santiago dice, confesaos vuestras ofensas los unos hacia los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Santiago no está hablando de la sanidad física, está hablando de la sanidad del corazón, de la sanidad del alma, que en la medida en que yo me siento con la persona que me dañó, que me trastocó y le confieso lo que me hizo, entonces yo lo libero y me libero a mí. Quizás aquí hay personas que tienen una charla pendiente con papá, con mamá, un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un tío, una tía, un particular. La confesión es un papel importante. Sí te va a entender. Y en presencia mío, tomó al niño, comenzó a hablarle, y mientras le hablaba, el niño lloraba y la madre también. Sin lágrimas no hay sanidad interior. La lágrima no es sinónimo de debilidad. Las lágrimas es el sentimiento guardado, comprimido de años, de meses, de días, pero es el inicio de algo grande. Muchos de los problemas emocionales porque la gente no lo descarga a través del llanto. Llore. Llorar te hace bien, comprobado científicamente. Y no es que tú seas débil, es que tú descargas en las lágrimas todas esas frustraciones, todas esas injusticias, todas esas cosas del pasado. Estuve predicando en Paraguay, en la ciudad del Este, y había un predicador que me decía, yo no creo en eso de la sanidad interior, pastor. Yo le dije, mira, aunque tú no lo creas, te va a tocar creerlo, porque mientras estemos viviendo en comunidad siempre van a haber roces y choques y siempre vamos a tener que perdonarla. Y le dice, mirad bien, no deje alguno de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El punto es que yo, después de la campaña, él se acerca y me dice, perdóname, pastor, me equivoqué. Quiero que me des todo el material que tú tienes de sanidad interior. Y se los pasé. Toma. Y él comenzó a predicarlo en Argentina, en el Chaco, en la región del Chaco. Y después me escribía, oh, pastor, increíble, estoy recibiendo testimonios extraordinarios. Me contó uno solo, me dice, hubo una mujer que me contó, pastor, que el niño se levantaba a las 3 de la mañana gritando y preguntando, mamá, ¿tú me amas? Y se iba donde el tío, tío, ¿tú me amas? Papá, ¿tú me amas? Se levantaba gritando, estaba durmiendo, se levantaba preguntando si le amaba. Y entonces ella dice, lo que pasa es que cuando estaba en mi vientre, yo no quise tenerlo, quise abortarle, pastor. Esas preguntas es porque yo lo rechacé en mi vientre. Ahora entiendo por qué él pregunta eso. Entonces, la rebeldía es la manifestación consciente o inconsciente del daño que le hicimos al niño, como aquel hombre que le dice a su esposa, si quedas embarazada, tú respondes por la criatura. Y ella queda embarazada y por temor al esposo se queda callada, pero le va impartiendo a la criatura los embates. El niño nace, entonces nace llevándole la contraria a uno de los dos. Pasó eso en Barranquilla, en la iglesia cuadrangular de Costa Hermosa. Y me acuerdo que estaba predicando en una iglesia grande y el Espíritu Santo me dijo, detente. Y dije, aquí hay un hombre que necesita imperiosamente pedirle perdón a su hija. Y el hombre sale de la silla, una iglesia como de 400, 500 personas, y va a buscar a su hija, y cuando la encuentra en medio de la multitud, la quiere abrazar y la muchacha lo rechaza.
y los sugieres orando y el hombre ahí y la muchacha no, y el hombre ahí. Y entonces llega un momento donde a los 8 minutos de esa lucha dice, hija, perdóname, yo te amo. Y la muchacha se desploma y comienza a llorar a gritos y el hombre se le tira encima. Ella nunca había escuchado de su padre, hija, yo te amo. Y nunca había escuchado, hija, yo te perdono. ¿Cuántas personas desearían escuchar o desearon escuchar de su padre o de su madre esa afirmación, hija, yo te amo, hija, yo te perdono? Mire, el regalo más grande, la herencia más grande que podemos darle a nuestros hijos es la afirmación. Cuando Jesús vino a la tierra y Juan lo va a presentar en sociedad, los cielos se abren y el Padre hablando dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús se sintió afirmado para poder desarrollar su ministerio. Muchas de las complejos de inferioridad es por la falta de afirmación. La mayoría de las jóvenes que se prostituyeron buscando en los hombres el abrazo que no les dio su padre. Entonces, es importante, amados. Sí, en Barranquilla, esa mujer ahí llorando, el padre la abrazó, ese llanto, ese mensaje me lo grabaron, yo lo tenía en cassette y lo ponían y ministraba poderosamente a la gente. Entonces, después de 10 minutos de estar ellos llorando, toda la iglesia entró en una reconciliación. Hubo reconciliación, papá y mamá, hijos con los padres, todo el mundo abrazándose, una unción de restauración poderosa en esa mañana. Yo salgo después y regreso a Barranquilla un año después y me la encuentro. Y ella me da el testimonio y dice, Pastor Leo, mi vida nunca fue la misma después de esa mañana. Y te comento que como en esa iglesia hacen 2 escuelas, una de 8 a 10 y la otra de 10 a 12, mi mamá iba a la otra, pero ese día no fue. Entonces yo fui a la casa y le conté todo lo que había pasado. Y ella me dice, hija, lo que pasa es que, claro, la hija le llevaba la contraria a su papá en todo y la muchacha y la mamá le explica a ella, ¿no? Dice, hija, lo que pasa es que cuando tú estabas en mi vientre, él venía borracho, me pegaba, me golpeaba, me insultaba y el día del parto tú tirabas hacia arriba. No naciste y naciste llevándole la contraria a tu padre. Se convierten a Cristo en la misma época, se bautizan juntos, pero hay esa. Entonces ella me dice, pastor, yo quería abrazarlo y no podía. Yo quería sentarme en sus pies y no podía. Había una barrera que imposibilitaba. Había algo y yo no lo sabía. Yo quería que él me abrazara y yo también, pero cuando ese día usted habla, yo sabía que era él y que era yo. Y cuando él dice, hija, perdóname, yo te amo, algo se rompió en mi corazón. Y desde entonces no soy la misma. Ahora se casó, maestra de escuela dominical, tiene una linda familia, es profesional. Porque la sanidad interior, la gente cree, escúcheme bien, que Jesús vino solamente a salvación y a liberación y a sanidad física, pero Jesús vino también a sanar interiormente. ¿Qué dice Lucas 4:18? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí es salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad interior. A dar libertad a los cautivos, liberación. A pregonar el año agradable del Señor. Esa es sanidad económica. Un día de esto hablamos de economía. Pero Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. David conoce el oficio pastoral, pero ahora se echa de un lado para mostrar a Dios como pastor. Y en el Salmo 23, el verso 3 dice, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dios quiere sanar nuestra. Primera de Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Recibimos mala herencia de carácter, de temperamentos y necesitamos ser sanados. Personas que fueron afectadas
cuando nacieron. Porque así como hubieron personas que fueron bendecidas desde el vientre, como Juan, que cuando María le da la salutación, dice que saltó y fue lleno del Espíritu Santo, quizás aquí hay personas que pudieron haber recibido una reacción favorable ante cualquier circunstancia de la vida. Por ejemplo, un niño no deseado causa en él un espíritu de rechazo, que le crea una raíz de amargura, que le impide aceptarse a sí misma como persona. Esa raíz produce un árbol que se llama resentimiento, le impide aceptar a las otras personas y ese árbol produce un fruto que se llama falta de perdón. Vas a la psicología, un psicólogo nunca podrá hacer una síntesis exacta de alguna terapia que le haga alguno de sus pacientes, a no ser que sea creyente. Porque la psicología, el estudio de la mente, de la psiquis, pero no es el estudio del espíritu humano donde radica el problema del ser humano, un espíritu no renacido. Porque al espíritu solo llega la palabra. Ella hace división entre el alma y el espíritu. La psicología con sus herramientas solo toca la parte mental, emocional, pero no toca el espíritu del hombre. Ahí solamente llega Dios por medio de la palabra y por su Espíritu Santo. Entonces el psicólogo con una herramienta corta el fruto y queda el árbol, vuelve a nacer el fruto. Es más, vamos a una iglesia cristiana, nos hacen liberación, cortan el árbol, pero queda la raíz. ¿Cuánta gente yo no liberté en iglesias bautistas que me pedían ayuda cuando no creían en el mover del Espíritu? Ellos hacían ayuno, la iglesia de ellos estaba así y la nuestra acá, los sábados. Y venían corriendo, pastor, ayúdanos. Una muchacha se endemonió. Y yo iba, dejaba la predicación, iba para la otra iglesia. Qué cosa curiosa, ¿no? Y me encontré un cuadro de una mujer tirada en el piso y todos la pateaban, la jalaban el pelo. Qué cosa terrible. Y yo llegué y me encontré con ese cuadro. Y le digo, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dice, dale un abrazo. Y yo detengo lo que estaban haciendo. Por favor, deténganse. Quiero una muchacha que la abrace. Y nadie quería abrazarla porque le tenían miedo. Entonces yo, claro, el prejuicio, yo soy hombre, ¿qué van a pensar? Y menos mal que no estábamos en esta época. Si yo lo hago, me meten preso. Entonces yo, como nadie quiso hacerlo, yo la abracé. Y ella comenzó a llorar. Me dijo, esto era lo que yo necesitaba. Alguien que me diera un abrazo. Lloró y listo. Quedó como nueva. Necesito solamente el apoyo. Alguien que estuviera ahí de contención. Entonces, amado, la raíz, Juan el Bautista dice, y el hacha está puesta a la raíz. O sea, yo creo en la liberación. Hay cosas de demonios, pero también hay cosas de raíces, falta de perdón. Entonces, a veces el demonio se va, pero queda la raíz y ese es el asidero que vuelve, como el aeropuerto, a caer el avión de los espíritus. Por eso es muy importante perdonar. 4 pasos. Perdonar. No, primero es recordar. Lo segundo, volver a sufrir. Lo tercero y lo cuarto, no lo dije, ¿verdad? Es que Dios restaura todas las cosas. Amén. Ah, pastor, que usted no sabe mi caso. Dios restaura lo que pasó. Pastor, que yo cometí un asesinato. Dios restaura lo que pasó. Pastor, yo abandoné a mi hijo. Dios restaura lo que pasó. Pastor, yo robé. Dios restaura lo que pasó. Pastor, yo aborté. Dios restaura lo que pasó. Pastor, cometí un error. Dios restaura lo que pasó. Pastor, le quebré el corazón a una mujer. Dios restaura lo que pasó. Eso dice el Eclesiastés. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Pero pastor, Dios restaura lo que pasó. Diga, Dios restaura lo que pasó. Dios restaura. O Dios no restauró a David. Adulterio, asesinato, le envió un profeta y tus pecados te son remitidos. Dios restaura. Dice
no quedará postrado. Si el enemigo viene por un camino, Dios lo dispersa por 7. Y si el justo cayere, no quedará postrado, porque él sostiene su mano. Pedro dice hasta 70 veces. Cuando Pedro le hace la pregunta, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, hasta 70. Levante la mano al cielo. Personas que fueron afectadas, cierre los ojos, personas que fueron afectados en el momento de su nacimiento. Gracias, Dios del cielo, en esta preciosa mañana. Te pido que ministres poderosamente, que toque vidas, que toques almas, que sane corazones, sentimientos, emociones. Toca, Señor, con poder, toca de una manera especial. Llévate las heridas, llévate, Señor, los traumas, llévate, Señor, los temores, los miedos, en el poderoso nombre de Jesús. Hay un personaje en la Biblia llamado Jabes. Dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, al cual su madre le colocó Jabes por cuanto lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Mire, este personaje fue el primero con que yo me identifiqué. Porque cuando la Biblia dice que fue el más ilustre, quiere decir que él viene de abajo hacia arriba, que era el peor de todos. Pero es el más ilustre. Su madre, cuando lo da a luz, ella sufre en el parto. Porque los estudiosos dicen que no venía de cabeza, sino atravesado, y le causa dolor. Y ella, para reflejar el momento, le castiga con el nombre. Dice, me hiciste sufrir, entonces yo te coloco dolor. ¿Sabes qué significa Jabes? Dolor. Este niño estaba destinado a caminar en dolor, a crecer en dolor, a soñar en dolor, a dormir en dolor, a comer en dolor y a morir en dolor. Muchas veces nuestros padres nos marcaron con el nombre. Y quizás de pronto no nos pusieron dolor, pero nos pusieron, no sirves para nada, no vas a llegar. Serás un pordiosero, serás una prostituta, serás un drogadicto, serás un alcohólico, serás nadie. Maldigo la hora en que te di a luz. Serás un pordiosero, te va a ir mal con esa persona. Terrible. Las palabras nunca es un acto inocente. Nunca es un acto inocente. Entonces, ¿qué hace Jabes? Mire por qué esto es sanidad interior. Porque Jabes dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Y aquí hay una connotación poderosa, porque ¿qué significa Israel? Significa príncipe con Dios. Israel antes eras Jacob. Jacob era un suplantador, porque la madre también lo marcó con un nombre. Y engañaba a muy temprana edad, y luego él fue engañado por su tío Labán. Pero él pelea con el ángel y el ángel le cambia su historia y le coloca a Israel. Y Jabes entiende eso. Y así como lo hiciste con Jacob, Señor, por eso invocó Jabes al Dios de Israel. Le está diciendo, yo no soy un dolor. Yo soy un príncipe contigo, porque el concepto que usted tenga de usted mismo determinará su éxito o su fracaso. Aunque la madre le puso dolor, él dijo, yo no soy dolor. Yo soy un príncipe contigo. Y cuando Dios escucha eso, dice, él sabe quién es. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, y es una exclamación, oh, si me dieras bendición. Es que mi madre me ha maldecido, mi madre no me bendice. Procure la bendición de su madre, de su padre.
si no los tiene de un hombre de Dios que represente a ese papá que no tienes y que te bendiga. La bendición de un padre sobre un hijo vale en los cielos, en la tierra y por toda una descendencia. Tenemos que procurar la bendición de ellos. Y como Jabes no la tenía, sino maldición de parte de mamá, dice, si me dieras bendición. Ahora, ¿para qué Dios? ¿Para qué Él pide bendición? La bendición es para ensanchar tu territorio. Y si ensanchares mi territorio, ¿cuántos quieren que Dios les ensanche el territorio? Y si ensanchares mi territorio, estamos ensanchando territorio. Brasil la tomamos, Argentina la tomamos, México la tomamos, Estados Unidos la tomamos. Estoy retornando aquí a Colombia, fui a Medellín y retomamos Medellín. Y ahora estamos aquí en el valle, vamos a tomar el valle, vamos a influenciar este pueblo, esta ciudad. Y nos vamos para Santa Marta y allá vamos a establecer el reino. Y nos vamos a Cartagena y nos vamos a Barranquilla. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces Dios te bendice para que ensanches tu territorio. Y luego dice, y si tu mano estuviera conmigo para que el mal no me dañe. Esta región está dominada por una cultura de hechizo, de encanto, de brujería, y usted lo sabe. Mire, cuando yo prediqué en Hato Nuevo, en la mina, una iglesia de Cristo viene pronto, de un doctor, él nos hospedó en su casa, a Juan Carlos y a mí, y nosotros nos íbamos en la mañana con los muchachos al pozo a desayunar, a almorzar. Y una tarde llegamos y yo me acosté en la cama de Juan Carlos y me puse así, brazos cruzados. Y así tenía una culebra de esas que tiene cascabel. Y yo estaba así y el muchacho, el amigo mío, nos bromeamos, es negro, y me agarró por aquí y vio la serpiente. Y abrió los ojos. Y yo estaba mirándolo y yo dije, ya sé que es una, o sea, el espíritu me revela. Una serpiente. Tomé aire y salté. Yo creo que si hubiera competido con Sotomayor hubiera roto el récord mundial de salto libre. Salté, ¡uf! Y salió la serpiente, bajó de la cama. Y vinieron los especialistas. El pastor tiene un trabajador, le cortó la cabeza. Nos fuimos a la sala. Y estaba yo aconsejando a la hija de la pastora, a la sobrina. Y sale la otra serpiente. Increíble, a buscarme a mí. Y dice, qué cosa terrible con esta serpiente. Y la mataron también. Pero un acto de brujería. Entonces, el mal existe. Dice, no nos dejes caer en tentación. Diga conmigo, líbranos del mal. Una vez más. Una vez más. Pero escuche esto, aquí hay una connotación de la cobertura, porque Jabes dice, y si tu mano estuviera conmigo para que el mal no me libre, no me dañe. Ahora, ¿qué es la mano? Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere. La mano son los 5 ministerios. La mano le apareció al criado de Elías. Cuando ¿qué ves? No veo nada. Lo mandó 7 veces. A la 7ª, veo una nube con la figura de una mano. Y el apóstol le dice, el profeta le dice, dile al rey que unza su carro, porque una lluvia grande se oye. Hay que reconocer una cobertura. Una iglesia, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque Dios establece coberturas por causa del mundo espiritual. Por eso dice Jabes, y si tu mano estuviera conmigo para que el mal no me dañe. Escúcheme, Jabes sabía que Dios le iba a responder. Pero cuando Dios te responde, la gente se llena de envidia. Y no va a querer que tú prosperes, que tú seas bendecido.
Serán instrumentos del mal para querer echarte malas vibraciones. Por eso Jabes dice que tu mano esté sobre mí para que el mal no me dañe. Y luego dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces yo pregunto, ¿responde Dios o no responde? De tomar un muchacho que estaba condenado a morir en dolor, a convertirlo en el más ilustre, y cuando tú miras la historia, te das cuenta que el territorio de Jabes es el más grande, el más poderoso, el más glorioso de todos, porque la bendición de Dios la pidió desde lo más íntimo de su corazón. Bueno, termino con esto, escúcheme bien. Esto es largo, este tema es muy largo. Personas que fueron afectadas ya no cuando nacieron, sino cuando niños. No me molesta, no te preocupes. Déjele que camine, que corre, no importa, no me molesta. Al contrario, ella embellece este lugar. Hay una situación que sobre todo para los líderes, porque a veces pensamos que ser líderes, eso no nos va a tocar. Al contrario. La Biblia dice que hubo un hombre llamado Jefté. Era valeroso en extremo, pero era hijo de una mujer ramera. O sea que el papá está con una ramera, nace, ese padre le quita a ese hijo a esa ramera, se casa con otra mujer, esa otra mujer le da otros hijos, y cuando los otros hijos crecen, le dicen a Jefté, vete de la casa, tú no heredarás con nosotros, porque eres hijo de una mujer ramera. Y este hombre esperaba que su padre peleara por él. Yo no sé si tú creciste en una casa al lado de un padrastro o de una madrastra. Las estadísticas dicen que por cada 100 padrastros, 70 salen malos. Y por cada 100 madrastras, 65. O sea que es una fortuna caer en el lado de un buen padrastro o una buena madrastra. Pero en el caso de Jabes, los hermanastros lo están expulsando de la herencia. Tú no heredarás con nosotros, eres hijo de una mujer ramera. Y el muchacho sale de la casa esperando a que el padre haga algo, no hace nada, y el resentimiento, la amargura, la sed de venganza, el odio, todos los sentimientos contrarios. Mire, yo prediqué en las serranías del Perijá a un grupo guerrillero. Y había un muchacho con un fusil de madera. Eso quiere decir que apenas estaba en prueba. Estaba a tiempo de renunciar. Y yo me senté al lado de él y le dije, ¿por qué tomas las armas? Estás a tiempo de irte. Y me dice, yo tengo sed de venganza. ¿Con quién? Con mi propio padre. Vine aquí para tener poder, para vengarme de él. Mire lo que es ese espíritu perverso de venganza. Si hay alguien con espíritu de venganza y está en búsqueda del poder para poder vengar, decline a ese sentimiento que te puede llevar al borde del abismo. Jefté, se le unen a él los enlutados, los afligidos, los malos de la ciudad, y se hace jefe de ellos. Porque el amor que tú no recibes en casa, lo trata de buscar afuera. Ya entiendo los drogadictos. Una vez prediqué en un centro de rehabilitación en Buenos Aires y el muchacho me dice, pastor, peleé con mi mujer, le pegué porque estaba drogado, le pegué con un cable, me dice. Yo la amo, pero no sé cómo hacerlo. O sea, no sabía dar un abrazo, no sabía dar un beso. Él dice, yo la amo, pero no sé cómo. Es que no puedes dar lo que nunca recibiste. Se le unen los malos a Jefté. Y como Israel no tiene ejército, vienen bandas armadas a atacar a Israel
Y los ancianos de la ciudad corren donde él y le dicen, Gesté, ayúdanos. ¿Cómo yo sé que alguien necesita sanidad interior? Es la forma en que habla. Porque la abundancia del corazón habla. ¿Qué dijo Gesté? Ahora vienen a buscar mi ayuda. Pero cuando mi padre me sacó de la casa, ustedes no hicieron nada. Eso demuestra que hay un asunto no arreglado. Y lo que usted no arregle ahora en sanidad interior, los perjudicados serán tu futura descendencia. Miren la importancia de sanidad interior. ¿Usted ama a sus hijos? Pregunto. Bueno, arregle los asuntos no resueltos. Vuelvo a preguntar, ¿amas a tus hijos? Arregle los asuntos no resueltos. ¿Amas a tus hijos? Arregle los asuntos no resueltos. Este dice, ustedes no hicieron nada cuando mi padre me sacó de la casa. Voy a la guerra con una condición, si me hacen jefe caudillo de esta nación. Y los ancianos en su desespero aceptan y ungen a Gesté. Y se va a la batalla, pero él hace un voto insensato. Señor, voy a la guerra. Si me da la victoria, el primero que salga de mi casa a recibirme, te lo sacrifico vivo. Y este hombre va y Dios le da la victoria. ¿Cuántos líderes en una iglesia, no estoy hablando de esto, cantan, adoran y Dios muestra su gloria y le da la victoria? ¿Cuántos predicadores, cuántos maestros, cuántos profetas? O sea, Dios nos puede dar una victoria en una batalla, pero eso no está garantizando nada. ¿Cómo es que un líder que Dios le da la victoria ahora va a arruinar la vida de su única hija? Porque cuando él regresa de la victoria, Israel tenía la costumbre que las doncellas salían a tocar los panderos y a danzar. Y ahí estaba la hija de Gesté. Él esperaba a que saliera el papá, la madrastra, los hermanastros para matarlos, sacrificarlos. Y la única que sale es su única hija. Y cuando la ve, él se tira a tierra y comienza a llorar con desgarro. Y la hija le pregunta, papá, ¿por qué lloras? Y él le dice, tú misma me has sido la causante de mi dolor, porque he hecho voto a Jehová y mi palabra no puede caer a tierra. Y tomó la muchacha y la puso a jugar con sus amigas por 3 meses, para luego confinarla a un convento donde nunca más conocería a nadie, ni a hombre. Le dañó el sueño, la vida a su propia hija. Entonces uno pregunta, ¿cómo es que un líder que Dios le da la victoria arruina su vida, la vida de su propia hija? Porque tenía un asunto que no había resuelto con su pasado. La sanidad que usted no logra hoy, los perjudicados serán los hijos, los nietos, los tataranietos. Por eso póngase a paz, póngase a cuenta con Dios, con los hombres. Extienda el perdón, por muy dolorosa que haya sido la experiencia, como aquella joven que me dice, pastor, ¿cómo usted me dice que perdone a una madrastra, a un padrastro quien te ha violado, una madre quien no te ha creído? ¿Tú crees que le fue fácil a Jesús perdonar? Fue tu pecado y mi pecado quien llevó a Jesús a la cruz. Pero él en esa condición pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos ponemos de pie. En esta mañana, usted va a dar un paso en fe, en una mañana de ayuno, en una mañana de sanidad, en una mañana de restauración, en una mañana poderosa, una mañana gloriosa. Padre, usted va a levantar sus manos allí. Si usted siente la necesidad de pedir perdón, levante su mano al cielo. Dígale a Dios, Señor, ayúdame. Dígale a Dios que le ayude, Señor, ayúdame. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Oramos en esta preciosa mañana por las almas que están aquí en este lugar que tú has traído. Te pido que sane sus corazones, que sane sus recuerdos, sus emociones, sus sentimientos. Aquellas personas que fueron abandonadas por papá, por mamá, y no lo entendieron en su momento. Quizás el padre o la madre estaban bajo presión. O quizás eran personas sin vergüenza, pero Dios nos dice que honremos a nuestros padres, no porque sean buenos, sino porque es la justicia de Dios. Y que usted pueda extender ese perdón a ese padre que te abandonó, a esa madre que te abandonó, a ese padre que no creyó en ti, a esa madre que no creyó en ti, a ese hombre al que le diste tu corazón y te lo rompió en 1000 pedazos, a esa mujer que le entregaste tu corazón y lo rompió en 1000 pedazos, que no le dio valor a tus sentimientos. Quiero que te perdones a ti mismo, a ti misma, por decisiones equivocadas, por errores que cometiste. Quiero que en esta preciosa mañana usted pueda ponerse a paz con el Señor, que pueda ponerse a paz consigo mismo, que pueda ponerse a paz, que no le debas a nada, a nadie en cuanto a sentimientos, en cuanto al perdón. En el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, te pido por cada uno, dé ese paso de fe, acérquese ante el trono de la gracia, confiando en Él. Esto no te quita espiritualidad, al contrario, te eleva a una dimensión mayor. Yo pregunto, ¿quién quiere recibir sanidad de un paso aquí adelante? Aleluya. Gracias, Padre. Quitamos este atril. Si en medio de la oración siente el deseo de llorar, suelta las lágrimas. No es sinónimo de debilidad, es el sentimiento guardado por años, por meses, por días. Si te tocara perdonar a una persona, tú dirías, me toca perdonar a mamá, me toca perdonar a esa madrastra que me dejaba sin comida, a esa madrastra que me dejaba sin comer, a ese padrastro que hacía preferencia o que tocaba mi cuerpo. Si te tocara perdonar a una persona, ¿quién elegirías? A ese padre que nunca se hizo presente, a esa madre que siempre te rechazó desde el vientre, a ese hermano que prefirieron, a ese amigo que traicionó. Shonda Ramazo Tarabasaraba. Kandara Toto Kotorobo Serebe Kenderebe. Y Rebe Serebe Kendarama. Ay, carabazo que terebe. Se va toda la culpa se va. El acusador dice que ha sido lanzado fuera y lo hemos vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Que el acusador que crea el sentimiento de culpabilidad nunca más golpeará tu vida. Yendo rabazo catarado. Porque Dios ha visto tu corazón en el poderoso nombre de Jesús. Y si te tocare perdonar a alguien, ¿a quién perdonarías? Dímelo. ¿A quién perdonarías? Mi padre. Ok, menciona su nombre, dice papá. Me siento insegura si es mi papá, si no lo es. Menciona el nombre, dice papá. Papá, Te pido perdón. te pido perdón. Y sigue expresándolo. Que salgan de tu corazón. He dejado de llamarte. He dejado de hablarte. Porque me he sentido abandonada por ti. No sé la verdad de mi vida, no sé si eres en realidad o no mi papá. Pero por el tiempo que viví, que compartí contigo, lo recuerdo, Señor, siempre lo recuerdo. Sufrí tu indiferencia y he anhelado siempre el que me ames,
el saber la verdad de mi vida, Señor. Sana mi niñez, Padre. Todo el sacrificio, todo lo que pasé, todos los abusos, Señor. Todas las veces que Dale un fui abrazo como humillada, padre. maltratada, Señor. Sana, Es un abrazo paternal. sáname, Dios. Abrázala. Sáname, Señor Jesús. Sáname, Dios. Si te tocare perdonar, ¿a quién perdonarías? Soy tu Padre, Dios, como una roca, una sabiduría, junto con nosotros, renovando, Decláralo con tus propias palabras. Sana las heridas causadas, Señor. No quiero herir a mis hijos, no quiero herir a nadie. Levanta las manos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale un abrazo. Dale un papelito. Gracias, mi rey. Si te tocare perdonar a alguien, Gracias. tráelo presente y extiende el perdón. Aprovecha el momento de gloria. Aprovecha que los cielos están abiertos. Aprovecha que hay esta apertura en el poderoso nombre de Jesús. Shendo roko tarabaso terebe. Son de Rebeque Marama. Si te tocara perdonar a alguien, ¿a quién perdonarías? Decláralo allí, dice papá, le llamas por su nombre y dice te perdono. Habla como si él estuviera aquí presente. Levanta las manos. Si te tocara perdonar, ¿a quién perdonarías? Vamos, decláralo allí. Decláralo. Si te tocara perdonar, ¿a quién perdonarías? Sí, hay un nudo atrapado en tu corazón, en tu garganta. Vamos, dime, ¿a quién perdonarías? ¿A tu esposo? Bueno, aquí lo tienes. Llámalo por su nombre y dile, te perdono. Dale un abrazo a tu esposo. Vas a ser libre esta mañana. Mira qué poderoso es el perdón. Dile que lo amas todavía. Es fuerte la unción, está aquí en esta preciosa mañana. Arrabasoka barabasaraba serebe kenderebe. Shendaraka tarabaso dorrocoto torobo. Es fuerte. Dale, exprésale todo lo que está en tu corazón. Háblale al oído. Vamos.